Teorías dinámicas afines a la complejidad. Existen diversas teorías que están integradas en los sistemas dinámicos no lineales, que comprende la visión de la complejidad. Así podemos incluir en este grupo a las teorías borrosas, fractal, de catástrofe y del caos, que incorpora Frédéric Monnet en sus investigaciones. Además de estas cuatro teorías, Agustín Ibáñez, en su Dinámica de la Cognición, plantea las siguientes teorías dinámicas como parte de la funcionalidad compleja: estructuras disipativas, cibernética, autopoiesis, sinergética. Para estas teorías, Ibáñez sostiene que las estructuras disipativas son sistemas interactuantes abiertos que exhiben propiedades emergentes, no predecibles en términos analíticos. La cibernética anticipó muchos de los conceptos utilizados actualmente en las teorías de la complejidad, como autoorganización y redes neuronales no lineales. La autopoiesis es un sistema autónomo y mantiene su propia identidad, y reconocen solo aquellas influencias o perturbaciones ambientales que permiten el mantenimiento del sistema. La sinergética integró muchas líneas de investigación de la termodinámica y la teoría de los sistemas dinámicos, centrándose en el uso de variables colectivas y de parámetros de orden. Dado que, en general, casi todas las teorías se entrecruzan durante el proceso de activación de los sistemas complejos, entonces nos referiremos explícitamente a las cuatro teorías desarrolladas por Monnet. Como señala Monnet, la realidad en sus más diversas manifestaciones aparece en el nuevo contexto, constituida por fluctuaciones, iteraciones, borrosidad, turbulencias o torbellinos, catástrofes, fractales, bifurcaciones, atractores extraños, etc. De esta forma, a continuación veremos cómo se insertan las aplicaciones del proceso autonómico desarrollado en una psicología de la complejidad con las teorías señaladas. Teoría de los conjuntos borrosos. Cuando vemos la realidad trascendiendo las dicotomías sujeto-objeto, yo-tú, negro-blanco, etc., hay un espacio que integra estas dicotomías. Así se elimina la distinción sujeto-objeto. Integro la relación yo-tú, de grado a gris los colores negro y blanco. Es decir, existe un espacio borroso y oculto entre dos pares opuestos. Si logramos acceder a ese espacio, se nos abre un mundo de la percepción, que está allí, pero se oculta a nuestra visión fragmentada. El individuo, al entrar a este estado intermedio, se desprende o desidentifica de su egoísmo, llegando a percibir la vida como unidad de todas las cosas. Desaparecen las fronteras entre lo que uno es y lo que no es. Se integran las dicotomías. Se difunden y descentralizan el poder y las jerarquías. Se adopta un sentido ecológico hacia la naturaleza. No existen intenciones de provocar y competir, sino de cooperar y aceptar a los demás tal cual son. Existe un cambio de una condición de percepción de las realidades múltiples, vistas como factores que contribuyen a fabricar fronteras entre lo que uno es y lo que uno no es, hacia un estado de integración de estas dicotomías, como una comprensión de lo que es efectivamente la realidad del ser, uno consigo mismo, con los demás, y por último comprender que uno es uno con todo lo que existe o no existe. Se diluyen las polaridades y dicotomías de tal forma que el todo es mayor que la suma de las partes. Pareciera ser que la clave está en la cooperación de los factores opuestos, integrados en una sola unidad, en una relación del tipo esto y lo otro, en vez de esto o lo otro, disolviendo las dicotomías. Esto es quizás lo que nos ha venido enseñando la religión, buscar la unidad en todo. Ya lo dijo Jesús: si dos o más se unen en mi nombre, ahí estaré en medio de ellos.
Se tiene una percepción holística del universo como unidad, como señalan Walsh y Vaughan. Ya no existe ninguna identificación exclusiva con nada. Queda trascendida la dicotomía yo-no. Yo y la persona se autovivencia a la vez como nada y todo. Es a la vez pura percatación, nada, y el universo entero, todo. Al estar identificada al mismo tiempo con ningún sitio y con todos los sitios, en ninguna parte y en todas partes, su vivencia es la de haber trascendido el espacio y la ubicación. Es también el cambio de sentido de la percepción descrita por Marshall McLuhan, del uso simultáneo de las funciones de los dos hemisferios, izquierdo y derecho, del cerebro, cuyo modelo tendría que tener en cuenta la aposición de figura y fondo, los hemisferios derecho e izquierdo trabajando juntos y en forma independiente cada vez que fuera necesario, en lugar de una secuencia abstracta o un movimiento aislado del fondo. Otra fuente de procesos ocultos o borrosos es la percepción normal. En este proceso solo somos conscientes de dos puntos, el inicio y el final, la intención y la respuesta. Entre estos dos puntos no sabemos si ocurre una serie de momentos que nos llevan al final a la respuesta requerida. Teoría de las catástrofes. Los cambios repentinos experimentados por el individuo son cambios de nivel de estructuras disipativas. En un sistema complejo, la combinación de grandes cantidades de elementos simples permite la emergencia de nuevas estructuras más complejas. El estudio de las partes de un sistema no permite cambios de estructuras de niveles superiores. Las estructuras disipativas de los sistemas abiertos que permanecen en un estado lejano del equilibrio pueden pasar desde un estado de desorden o caos a uno de orden superior. Este cambio repentino se puede lograr mediante interferencias que obliguen al sistema a salir del estado de crisis y pasar a otro nivel de mayor complejidad. Así, por ejemplo, si los recuerdos, que son estructuras disipativas, se presentan en un estado alterado de conciencia, con ayuda de las psicotécnicas, las ondas cerebrales de mayor amplitud producidas en este estado provocan fluctuaciones que no pueden absorberse por todo el sistema, lo que produce inestabilidad en la estructura básica, la cual debe cambiar a un orden superior para establecerse en un nuevo nivel de equilibrio de mayor complejidad. Aunque la mayor parte de la creación ocurre de forma inconsciente, la intencionalidad inicial contribuye a generar la emergencia de un acto creador en un sistema de mayor complejidad. Teoría del caos. Pequeñas perturbaciones iniciales se magnifican y son incontrolables sus efectos, efecto mariposa. De ahí la importancia de generar en sus comienzos del proceso una intencionalidad inicial. Dada la particularidad de los sistemas complejos de ser altamente indeterminados, sus resultados se hace necesario para reducir esta incertidumbre, establecer una estrategia que aminore en alguna medida el azar, y para ello establecemos modelos, atractores, que mantienen relativamente dentro de un margen de probabilidad los resultados esperados por la intencionalidad inicial buscada. La referencia del proceso autonómico se enmarca en transformar un concepto abstracto en un objeto o imagen mental que sirva de sustento a la concentración de la atención. Puesto que en el estado de alterado de conciencia estamos dentro de un sistema abierto, expuesto a inestabilidad y caos, con la consecuente emergencia de multiplicidad de imágenes, se requiere establecer un punto de referencia, tema o imagen, como atractor, que atenúe la variabilidad a la que está expuesta el sistema. Es el rol de la intencionalidad inicial. A pesar que sabemos que en un sistema complejo lo normal es vivir con estados indeterminados e imprevisibles, por lo emergente en alguna medida el azar podemos manejarlo con cierto rango de probabilidades. A través de la utilización de sistemas de atractores y fuentes,
como modelos de un sistema emergente, podemos establecer estrategias de evolución que permitan disminuir el grado de variabilidad desplegado. El sistema en estudio, cualquiera sea, es un sistema abierto o una estructura disipativa que está afectado por interacciones externas a él. Sin embargo, todo cambio lo especifican las unidades autónomas que pertenecen al sistema. De ahí que, aunque todo su actuar está determinado por el aporte externo, sin embargo es libre para decidir el sentido del cambio. Para orientar el cambio se requiere de elementos atractores que delimitan el espacio-fase, por donde queremos guiar a los distintos componentes del sistema que se trate, lo cual reduce el elemento de azar a un nivel manejable. Teoría de los fractales. El cerebro y sus ramificaciones tienen características fractales. El cerebro es una estructura disipativa. Su complejidad altísima se verifica en el consumo de energía. Pesando un 2% del cuerpo, consume el 20% de oxígeno. Las sociedades y grupos de encuentro también son estructuras disipativas. Otro papel importante que juegan las estructuras disipativas es el efecto fractal, repetición de una estructura ad infinitum, donde una alteración en una fracción del sistema puede desencadenar un cambio en la totalidad de él, por efecto de las fluctuaciones e inestabilidad del sistema. Otra forma de expresar esta relación compleja es asimilar parte de los componentes de dichas variables, proceso autonómico, con los conceptos de la geometría fractal. La serie de Julia, fractales matemáticos, representa imágenes fractales complejas generadas matemáticamente por procesos iterativos simples entre una variable compleja y una constante compleja. Ahora, si consideramos a la constante C como la imagen intencional inicial del proceso autonómico y la variable Z compuesta por las variables de reconocimiento R y de sensación S, tenemos que proceso autonómico es igual a intención más reconocimiento por sensación al cuadrado. Entonces, si Z tiende a Z cuadrado más C, se puede expresar también como R por S tiende a R por S al cuadrado más I. Esta expresión señala que el proceso iterativo de una imagen I frente a la variable de reconocimiento R interactuando con S generan sucesivamente un complejo patrón de imágenes que se mueve en un horizonte de probabilidades atraídas por la imagen intencional inicial I. Como vemos, la repetición de patrones que implica una estructura fractal se genera por reglas muy simples que derivan hacia sistemas complejos. Como señala Frijos Capra, en la trama de la vida, ecuaciones sencillas pueden generar atractores extraños enormemente complejos y reglas sencillas de interacción dan lugar a estructuras más complicadas que lo que podríamos imaginar jamás. A menudo percibimos que los problemas se originan por factores externos a nosotros. Sin embargo, si partimos de la hipótesis de que un problema no es más que una creación de nosotros mismos, paradojalmente se dan situaciones que refuerzan y alimentan los factores que inciden en la percepción del problema como tal. Y entonces todo comienza a parecer, no siéndolo, problemático. Es como si un problema se subdividiera en múltiples pequeños problemas, hasta el infinito, fractales. Algunos factores que contribuyen a reforzar un problema serían, por ejemplo, los pensamientos negativos, tales como «ya me lo suponía, estaba seguro que me iría mal», etc., que reaccionan en la conciencia del individuo como una profecía autocumplida. Vistas el conjunto de teorías afines a la complejidad, podemos señalar que la operatividad del modelo o proceso autonómico propuesto, desarrollado como tendencia hacia una psicología de la complejidad, integra todos los conceptos y propiedades insertos en una visión compleja, dinámica no lineal, sistemas abiertos, lejos del equilibrio, estructuras disipativas, atractores, bifurcaciones, autopoiesis, conexionismo, emergencia, en acción, memoria no local,
espacio-fase y otros conceptos que hacen comprender la necesidad de un cambio desde una visión reduccionista y simplista hacia una mirada holística de la complejidad de la realidad en el proceso de estructura de la mente-cuerpo. Como también ya lo señalaba en mi primer libro, El universo en un instante de conciencia, 2004, el despliegue del tema de este libro permite darnos una visión y comprensión de lo que encierra la estructura de la conciencia en un modelo de la percepción de la realidad. Gran parte de nuestras experiencias conscientes permanecen ocultas en nuestro interior. Sin embargo, todos poseemos un gran potencial de la conciencia esperando salir a la luz.